Vamos a tener la entrevista aquí en YouTube y por primera vez también en Instagram. Gusto en saludarlas a todos los que están aquí reunidos. Estamos muy contentos, nerviosos, yo nervioso, por ahí Pili ahorita nos va a decir cómo se siente, pero muy emocionado de aprender de esta manera cómo podemos compartir vidas que nos inspiren. Esa es la idea de estas entrevistas que vamos a tener cada jueves a esta misma hora, tanto en Instagram como en YouTube. Por ahí van sumándose acá en Instagram también. Saludos y bendiciones, igualmente para ti, Germán. Desde otros países también se reúnen. Ahorita igual en YouTube voy a tratar de estar atentos si alguien por ahí escribe algo. Tenemos pues a una invitada muy especial, si por ahí ya leyeron la publicación que estuvimos poniendo de quién es nuestra invitada, pues es Pili, ahorita ella nos va a platicar, que tiene un proyecto muy interesante, pero de este proyecto, que es relativamente reciente, pues hay mucho detrás. Entonces, bienvenida Pili, buenas noches, gracias por estar aquí, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola Andrés, hola a todos, ¿cómo están? Yo estoy bien, contenta, nerviosa y emocionada. No están para saberlo ni yo para contarlos, pero es la primera vez que hago algo así. Entonces, a mi corta edad soy nueva. Muy bien, pues qué padre. Pues siempre hay una primera vez y no creas que los que estamos aquí somos tan expertos. Entonces vamos a ir aprendiendo y en esta ocasión pues creo que todos los que vamos a ver este video y estamos aquí interactuando en algún momento, vamos a aprender mucho de ti, eso estoy seguro, Pili. Entonces, empiézanos platicando un poquito de ti, quién eres, platícanos de ti y de tu familia, así a grandes rasgos para que te puedan conocer los que no te conocen. Bueno, mi nombre es Pilar Bañuelas, vivo en Torreón, tengo 2 hijos, soy mamá de una, de 2 y esposa de 1. Ah, ya ven que sí estoy nerviosa, me trabo todita. Normalmente no me trabo cuando hablo, normalmente sí hablo fluido, es que estoy nerviosa. Sí, dale un trago al tequila que tienes ahí, te Ah, relajas. tengo un vasote de tequila, no es cierto, es pura Es agua, agua, pero... ¿eh? Es agua. Bueno, pues resulta que yo soy esposa de 1 y mamá de 2. Tengo 2 hijos, Pablo tiene 24 años y Pedro tiene 18 años. Yo a mí me gusta pensar que soy una mujer normal, pero cada vez me doy cuenta que no soy tan normal y ahí está Andrés diciendo que no soy tan normal, ¿ya ven? Y qué bueno que no eres normal. Me Necesitamos ha, más gente anormal en este mundo. me ha tocado vivir una vida, yo no sé a ustedes cómo les ha tocado vivir, pero a mí la vida me ha llevado por los caminos que yo nunca pensé que me iba a llevar y me ha enseñado cosas que a veces sí me hubiera gustado aprender y otras que me ha jaloneado para que aprenda y que me la pone y me la pone y me la pone para que la repita. Estoy contenta con mi vida, estoy muy contenta, estoy muy agradecida. Creo que lo que más describe mi vida es gratitud y por eso es que estamos aquí. Oye, y a ver, pues vamos a ir un poquito, así que nos vayas explicando todos estos aprendizajes y que llegas a esta como conclusión y ahorita ya resumes en una palabra la gratitud, pero ¿qué hubo al inicio de la vida de Pili en tu infancia? ¿Cómo fue? ¿De dónde eres? No eres de La Laguna, naciste en otro lugar. Cuéntanos de dónde eres y cómo fue tu familia un poquito, la escuela, dónde ibas, cuál era tu contexto. Bueno, yo nací en Oaxaca, a lo mejor por eso es que me da tanta pena que como oaxaqueña me enredo así. Nací en Oaxaca, mi mamá es de Oaxaca y mi papá es de aquí de Torreón. Por azares del destino mandaron a mi papá a Torreón y allá, digo, a Oaxaca y allá se conocieron. Sin embargo, solo vivía en Oaxaca 2 años, o sea que ya soy súper lagunera porque si le echan a la mate, vivía ya 2 años y tengo 51 aquí, o sea que ya voy a cumplir 53 en breve. Este, yo soy la segunda de 5 hijos, pero para términos prácticos, y eso me encanta decirlo, para términos prácticos soy la mayor. Mi hermano mayor es 2 años mayor que yo, pero batallamos luego hasta él y yo para decidir quién es mayor de los dos. Siempre he fungido como
la más grande de mi casa. Mis papás duraron casados 17 años, pero en realidad debieron haber estado casados como, no sé si 17 horas o 17 días, más o menos, porque en realidad nunca les fue muy bien, que Tan mal digamos. iba la cosa. Sí, les iba rete mal, pero bueno, pues es que eran otros tiempos y otras creencias y otras maneras y bueno, este, otras cosas. Una historia complicada la suya. Ahora que estaba escribiendo para ti, Andrés, para poner mi biografía, se me ocurrió una analogía que nunca había pensado para describir mi infancia. Mi infancia yo la sentí siempre como si fueran, ustedes han jugado a la cuerda donde brincan con la cuerda, pero hay una modalidad donde uno brinca solo y luego juega uno también otra modalidad donde hay dos personas y cada quien le da, ¿no? Entonces, si han brincado así como yo brincaba cuando era niña, era un show porque tenían que estar en sincronía los dos, las dos personas que brincaban, para uno, los del medio, poder brincar. Y resulta que en mi familia, uno daba para un lado, otro daba para el otro, y los cinco del medio ahí quedábamos todos por ningún Enredados, lado. no podían brincar bien. No, eso fue complicado. Esa es una manera de explicar que fueron las cosas muy complicadas y muy difíciles en mi infancia. Y bueno, yo pienso que mis papás hicieron lo que pudieron. Mi mamá hizo lo que pudo y mi papá hizo lo que pudo y bueno, pues eso fue lo que pudieron. Este, Eso fue positivo al final de cuentas porque pues creo que desarrollé habilidades que no hubiera desarrollado si las cosas hubieran ido de otra manera. También aprendí cosas que no era bueno que aprendiera ni una niña ni que sacar esas conclusiones, ¿no? Y me ha tomado una buena parte de mi vida entender qué fue lo que aprendí erróneo o inconveniente, y tratar de saber que hay más maneras de vivir. Entonces, me ha costado terapia, trabajo, lágrimas, enredos, quejas, Oye, buscar si pudieras culpables. decir tres habilidades que ahorita que mencionabas, yo descubrí o desarrollé habilidades. Menciona las tres habilidades que en este contexto, pues para una niña difícil, un contexto familiar difícil, ¿cuáles ahora, con el paso del tiempo, descubres que fueron esas habilidades que desarrollaste? Yo creo que de las benéficas desarrollé la fuerza, desarrollé el ser fuerte, el aguantar, no rendirme, no soy llorona, le entro, soy entrona, a lo que venga, pues ahí viene. Creo que otra cosa que desarrollé fue la capacidad de pensar, como tenía que analizar qué estaba sucediendo y cómo hacer para sobrevivir, entonces pensaba, porque los que hayan jugado a la cuerda, así como les digo, y que hayan tenido malas gentes de los dos lados, o sea, malos Y pues no, coordinantes, no puedes sí. brincar. No, pero sabes, además de los guamazos que te metes, entonces tienes que ir viendo para dónde y pues para mí no había posibilidad de, bueno, yo no juego. Para mí era, yo juego, entonces creo que hice esa parte de fuerza, hice esa parte de pensamiento y yo creo que tuve que desarrollar mucha conciencia. Creo que también eso, como, sí, como, creo que fue lo que más me quedó, lo que más tuve que trabajar, además, el pensar y ser consciente de dónde estoy y a dónde quiero ir, ¿no? Oye, ¿y cómo te fue ya después que fuiste creciendo secundaria, prepa, universidad? ¿Cómo viviste esas etapas que a veces también en un contexto familiar difícil, sobre todo la secundaria, es complicada? ¿A ti te fue bien, te fue mal, la llevaste? No, me fue rete mal, rete mal. Primaria y secundaria, yo era la niña que todo le pasaba y que aparte, o sea, yo sentía, ¿no han visto las caricaturas cuando sale una nube y nada más se acompaña uno y le llueve y los Exacto, truenos y la truenos? tormenta. Así, yo así me vivía como con la tormenta y Ujú. fue muy complicado. Yo hice primaria en un colegio de unas mujeres muy estrictas, que era solamente de niñas, así se usaba, y todo era castigo. Todo era porque te lo mereces y era como una cultura como dura y de por sí la cultura dura de mi casa más esa otra cultura, Ujú. no fue muy fácil desarrollarme ahí y yo siempre he sido como más nerd y como más aprensiva y como así, entonces, fue difícil, primaria fue difícil, secundaria fue bien difícil y ya entonces no se llamaba que te hicieran bullying, entonces eras la más mencilla y la más, yo era toda flaquilla así, toda por ningún lado y me sentía toda insegura, vivía muy insegura, creo que esa era la parte más complicada, que me sentía muy insegura. Mi realidad, familiar me llevaba como a estar a la defensiva, como insegura, como con miedo,
Entonces, me ha tomado muchos años y mucho trabajo el descubrir que la vida es buena, la vida es Claro, buena. Pasan circunstancias y todo, y hay una frase que me encanta que dice que la vida no es de merecer, sino de agradecer, y sí es cierto. Me tomó así muchos es. años aprender que no era de merecer y que, pues lo que viví, pues lo viví. Así fue, igual que lo vivieron mis hermanos, igual que mi mamá hizo lo mejor que pudo y que luego todos salimos adelante y salimos engrandecidos. Afortunadamente salimos todos engrandecidos y con experiencias. Oye, ¿y qué estudiaste en la carrera? ¿Qué decidiste estudiar y por qué? Estudié computación, soy licenciado en sistemas computarizados e informática, soy la más nerd, era la Sí, más nerd. por eso tú me estuviste explicando todo lo técnico. Ahorita esta Pili fue la que se encargó de aclararme todas las dudas que tenía. Pero eso fue con ayuda de mi hijo, que es ingeniero en sonido, entonces, y productor musical, entonces, bueno, Ahorita él hablamos nos de él. ayudó. Sí, escogí esa carrera porque todavía no sabía que podía yo elegir a qué jugar. Y entonces, la computación, como siempre fui nerd y siempre me gustaron las matemáticas y yo creo que necesitaba también aprender de lógica, porque lo que más tiene la computación es que es una lógica, es una serie de secuencias como las matemáticas. Aprendes algo y luego ya nada más regresas sobre tus pasos y repites los mismos pasos. Y luego se van complicando, entonces por eso es importante Claro. aprender los pasos anteriores, pero creo que elegí la carrera porque era buena para eso y porque no sabía que tenía más posibilidades diferentes. Oye, me parece que en tu vida ha habido varios parteaguas. ¿Cuál fue el primero? El primer parteaguas se llama Pablo. Pablo es mi hijo mayor. Cuando nació Pablo, yo tenía 28 años y todavía no sabía que podía cambiar de juego. Todavía no sabía que yo era libre. Yo pensé que antes de que Pablo naciera, yo pensé que lo que yo podía hacer nada más era quitar las cuerdas y yo ser la que brincara. Ujú. Y eso traté de hacer con mi carrera y con muchas decisiones de mi vida. Y cuando nació Pablo, el ver a alguien que para mí era, a mis ojos, era tan perfecto, tan, tan, un regalo tan inesperado, un hijo, no sé, las personas que estén aquí que tengan hijos, tal vez se identifiquen también con eso mío de, un hijo es un regalo grandotote, es un ser humano nuevecito que te ponen de repente en las manos y es, ¿qué hago con ¿Qué él? hago con esto? Pero aparte es alguien tan perfecto y tan inentendible. Ujú. O sea, tengo una amiga que es genial, genial verdaderamente, y ella, cuando nació su hijo, le decía, al bebecito le decía, háblame, canijo, no llores, háblame. Y el canijo tenía apenas, no sé, días de nacido, ¿no? Claro, Pero me pues él estaba encantaba. hablando a su manera. Sí, pero necesitábamos que nos diera más indicaciones, porque no le entendíamos, la verdad. Sí. Entonces, cuando Pablo nace, es cuando me doy cuenta que realmente yo sí tengo una posibilidad de decidir cómo vivir y de decidir quién ser. Pablo es mi motor. Desde que nació hace 24 años, Pablo es el motor que me ha ayudado a pensar y a hacer lo necesario, o sea, su presencia me ha ayudado a pensar y a hacer lo necesario para tratar de ser la mejor persona que pueda ser, como no, tengo un montón de defectos, un montón de errores, me equivoco un montón de veces y luego me equivoco con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo, pero trato de aprender y trato de, de tratarme lo mejor posible. El querer ser mejor persona para alguien más, creo que inevitablemente te lleva a querer ser mejor persona también para ti mismo. Y entonces, en lugar de sobrevivir, creo que Pablo me enseñó a vivir, que Y se puedo me hace decidir que vivir. una segunda personita especial te ayudó y te confirmó y te fortaleció esta experiencia y estas ideas, ¿no? A ver, cuéntanos, Uy, ¿quién vino sí. después de Pablo? Bueno, después de Pablo vino un segundo acontecimiento que se llama Gillian Barré, pero ese luego se los cuento. Y después vino un tercer acontecimiento que se llama Pedro. Pedro es mi segundo y último hijo. Él tiene 18 años y cuando yo tenía 5 meses de embarazo, en el ultrasonido salió que algo no venía normal, que algo estaba diferente de lo esperado. Una parte de su cabecita estaba más grande que la otra y estaba toda la cabeza mucho más grande. Entonces el doctor nos dijo en el ultrasonido,
nosotros fuimos bien emocionados al ultrasonido porque mi marido tiene 3 hijos de su primer matrimonio, los 3 son hombres, y luego nació Pablo, pues ya 4 hijos. Y entonces ya con en ese ultrasonido que fuimos, pues íbamos a saber si yo iba a tener que aprender lo que era amar a Dios en tierra de indios y tener muchos beneficios de tener una hija, o si íbamos a quedar, pues es muy fácil tener un hijo hombre, bueno, para mí ha Todo sido muy muy fácil. práctico. Todo es muy práctico y todo es muy claro. Este, entonces, cuando fuimos a ese ultrasonido, bueno, pues fue muy simpático enterarnos que venía otro hombre y fue curioso, inesperado, pero no fue tan de shock que el doctor nos dijera que algo no venía tan bien, pero nos dijo, no se apuren, vengan en un mes más y checamos que ya todo esté bien. O sea, sí es común ver cabezas o corazones agrandados en el quinto mes, pero ya para el sexto ya tiene que estar todo bien. Pero ni lo piensen, ni se apuren en esto, ni nada. Vengan en un mes y pues O uno sea, de el doctor confiado. les dio tranquilidad. Sí, y uno confiado totalmente, pues dices, pues, ¿qué puede salir mal? ¿Qué Claro. problema puede haber? Si está Ujú. diciendo él. Y entonces al otro mes volvimos, bueno, nos fuimos muy contentos y estuvimos muy contentos y muy bien. Y al otro mes cuando regresamos resultó que no, que la cosa estaba más complicada y él trató de encontrar qué era, porque él nos decía, esto se llama hidrocefalia, la cabeza más grande porque está todavía más grande, Ujú. pero la hidrocefalia no es una enfermedad en sí, es la consecuencia de algo, entonces hay que investigar por qué. Total que fue un andar por ahí, hasta que dimos con que lo que Pedro tenía desde que antes de nacer es algo que se llama malformación de Arnold-Chiari 2, este, y de otra manera se llama más sencillo espina bífida con hidrocefalia. Y en la espina bífida fuimos aprendiendo, investigando y todo, y resulta que con la espina bífida no es una enfermedad, no es que uno esté enfermo de algo, sino que cuando se está formando todo en la cabecita y en todo el cuerpo del bebé, en la columna vertebral algo no se formó bien. Y Mm, entonces entre las vértebras, en algún lugar, quedaron separadas y por ahí se sale toda la cauda de nervios y claro. Ujú. se mueve todo en el cerebro y pasan muchas cosas, ¿no? El caso es que para no hacerles el cuento largo de aquí de Don Pedro, lo que resultaba iba a ser que no sabíamos qué iba a resultar. Que el hecho de que se pudiera él mover adentro de mi panza y de que pudiera estar bien, no significaba que fuera a estar bien cuando naciera. Fue complicado el embarazo sabiendo que venía algo muy incierto porque lo que nos decían es, lo que sigue es muy incierto, o sea, no sabemos, hay que esperar a que nazca y ya que nazca vamos a saber en realidad qué puede hacer y qué no puede hacer el niño. Lo único que sabemos es que del área donde está la lesión en adelante, todo es incierto y la lesión está justo en la cintura, ¿no? Entre las últimas vértebras lumbares y las primeras del sacro. Oye, vamos a dejar esta incertidumbre en paréntesis para regresar un poquito y entender en este momento lo que tu corazón sentía, que se conectaba probablemente con una experiencia que tuviste unos años atrás, cuando Pablo tenía 3 años. ¿Qué pasó ahí? Ya mencionaste ahí por ahí un nombre. ¿Qué significó eso? ¿Qué sucedió de repente una noche? Fíjate que de repente, inesperadamente, yo siempre he sido sana, siempre he comido bien, me gusta hacer ejercicio. Soy una persona más bien aburrida. O sea, me duermo temprano, o sea, soy más bien aburrida. Soy aburrida. Bueno, no mucho, pero sí soy aburridora. El caso es En que, ratos, ¿eh? Se me hace que no tanto. el caso es que de repente empecé, perdí la capacidad de caminar. De un día al otro perdí la capacidad de caminar. O sea, Esto es tú una estabas enfermedad. bien y de repente, a ver, pero ¿cómo fue? O sea, a ver, la Haz de capacidad cuenta para que, caminar no se pierde así nomás. pues es una enfermedad que se supone que es bien rara, pero ya cuando la tienes ya te enteras de que no es tan rara. Ya empiezas a conocer a gente y bueno, yo a la gente que conozco que ha tenido esta enfermedad, bueno, me siento su hermana, haz de cuenta. Lo que pasa es que el cuerpo, de alguna manera, o sea, hay varias razones por las que sucede, pero a mí no me sucedió por ninguna de esas y de hecho todavía no saben ni exactamente bien por qué sucede. El cuerpo te empieza a atacar y se empieza a comer una parte de la mielina, de lo que cubre los nervios, y entonces te deja, como quien dice, los cables pelones y Mm, empieza normalmente de los pies hacia arriba y va avanzando.
Entonces, a mí lo que me pasó es que un día amanecí con los dedos gordos de los pies dormidos y a los 2 días ya las piernas no me funcionaban nada, nada de nada. Nada de nada significa, yo me paro al baño en la noche y en vez de pararme así normal, me voy así como caricatura de frente. O Todo lo de sea, abajo no te funcionó, nada no me respondía. funcionaba, nada me respondía, nada de nada. Entonces, pues un gran susto de, ¿qué le pasó a esta mujer de repente, no? Y resulta que tuve esa enfermedad, fui muy afortunada porque me pudieron detectar muy pronto qué era lo que tenía y me dieron Mm, qué bueno. una medicina como para detenerme Ujú, el avance, porque esa enfermedad va avanzando, o sea, sí, empieza abajo y avanza, pero avanza muy rápido. Y el problema de que avanza muy rápido es que te puedes morir muy rápido porque se te pueden paralizar pues todos son los músculos, ¿no? órganos vitales, claro. Sí. Y entonces, bueno, afortunadamente no me pasó nada de eso. Afortunadamente llegó hasta la espalda, o sea que no podía nada con las piernas, nada de nada. Y un poco más arriba de la espalda, o sea que yo agarraba un tenedor y picaba algo y pues igual me picaba un cachete que el ojo, así. Entonces fue volver a aprender. Esta medicina que me dieron es nada más para detener. Y lo que he perdido ya está perdido y se recupera un poco como con los bebés, con sueño, con alimento, con tiempo y con mucha terapia. Mucha terapia. Bueno, Ujú. eso sí, los bebés no necesitan terapia, ¿verdad? Afortunadamente, Sí. o no todos. Entonces, pues ya estuve en el hospital una semana y luego ya me dieron de alta y me tomó 2 años aprender a caminar otra vez. Estuve primero en silla de ruedas y luego fui avanzando en mi terapia y empecé con el andador y luego empecé con las muletas y luego el bastón y ya hoy en día no tengo absolutamente nada. Después de 2 años volví a caminar perfecto. Ok. Me costó mucho trabajo, mucho trabajo, muchas lágrimas y mucho dolor y mucho cansancio y no sé si frustración, creo que frustración no, porque nunca me pregunté como por qué a mí, como ya ves que luego estas cosas que da por pensar de Sí. y por qué a mí, no, no sé por qué, pero no me lo pregunté. Como que mi intención era, yo veía a Pablo tan lleno, es que Pablo es mi motor, les digo, Ujú. veía a Pablo tan lleno de vida y yo decía, Pablo siempre ha sido, mi suegro le decía el incansable Pablo, porque siempre ha Ajá. sido inquieto, ese hijo mío nada más está inventando, gracias a Dios. Y, y entonces yo veía a Pablo correr y yo decía, ay, pero pobrecito, o sea, qué mala su suerte tener una mamá ahora en silla de ruedas. ¿Cómo le voy a dar alcance si a él le encanta la bici, la patineta, no parar, ¿no? Oye, Y yo pero decía, tú ahí, cuando pensabas eso, ¿sabías que te ibas a recuperar o era también eso incierto? yo nunca lo dudé, fíjate, Mm, nunca lo dudé. Los demás que estaban a mi alrededor sí lo dudaban y sí mm. dudaban incluso que viviera. O sea, eso me sucedió a mí en julio. Sí, a finales de julio. Y mi hermana se casaba el 7 de septiembre. Mi hermana es genial y se casó el 7 de septiembre, como la canción de Mecano. Del 7 de septiembre es nuestro aniversario, por eso se casó el 7 de Ay, ¿en septiembre. serio? Sí, ella y su marido son muy geniales, muy, muy Sí. geniales. Y entonces mi único plan era que yo el 7 de septiembre tenía una boda en Oaxaca. Y Ujú. entonces cada vez que entraba un doctor, una enfermera o lo que sea, y me decían, es que tiene que hacer esto, dígame qué voy a hacer porque yo el 7 de septiembre tengo que estar en Oaxaca. Y entonces ya después me enteré que luego ya se salían a llorar así como que, ay, a ver si es que está viva para el 7 Sí. de septiembre, O pero yo sea, me iba a ir a una realmente boda. los pronósticos eran desalentadores Pues para de los los... demás sí, pero nadie me dijo, Ah, afortunadamente qué no me bueno. enteré. O sea, tú no te Sí. enteraste, entonces tú fue la terapia muy difícil porque fue reaprender, ¿no? A dar pasos para atrás, para adelante, la misma psicomotricidad, pero tú dentro de Ándale. ti sabías que ibas a salir adelante. O sea, nadie te dijo que eso podía permanecer así o iba a empeorar otra vez. No, tú saliste adelante. Sí, no, salí adelante y afortunadamente, de verdad que tengo suerte porque una doctora súper linda que muero de amor por ella, y sigue siendo mi amiga ahora, fue la que me ayudó y me ha ayudado con todo lo de rehabilitación y iba una terapeuta a mi casa y mi mamá se fue a vivir a mi casa pues una temporadita, ¿no? Y entonces llegaba la terapeuta y mi mamá es un poquito más llorona que yo. Entonces, cada vez que entraba la terapeuta, mi mamá gritaba, Pili, ya llegó la maldita sanguinaria. Le gusta hacer sufrir, ¿verdad? Pues Claro, es que la maldita sanguinaria tenía que hacerme sufrir para, por digo, no tenía que supuesto. hacerme sufrir, era doloroso lo que iba a hacer, pero pues Sí, era sí. doloroso y ya.
Oye, y entonces ahora sí vamos a regresar para volver a abrir el paréntesis. Esto que te pasó aquí, de alguna manera ya estás en el embarazo de Pedro y los doctores diciéndote lo que te dicen y en todo este proceso tú conectaste algo con algunas de las emociones que viviste en estos 2 años cuando pues perdiste otra vez la capacidad de moverte como siempre, Fíjate que no me ¿no? acordé, no me acordé, como que me dan como amnesias, como lagunas mentales, pero luego con el tiempo luego brincan, ¿no? Porque Ujú, cuando, digo, no sé cómo funcionan los demás, pero yo funciono que cuando estoy haciendo una cosa, estoy haciendo una cosa y estoy concentrada en esa cosa. Entonces, cuando estaba haciendo mi rehabilitación para salir adelante del Guillain-Barré y poder volver a ser una mamá funcional para Pablo, ujú, estaba en eso, solo en eso. Y luego cuando me entero que Pedro iba a tener problemas que incluían el que no pudiera caminar, era tratar de centrarme en cómo podía ayudarle. La intención era todo el tiempo el cómo le ayudo. Este, igual desde que estaba embarazada, cuando me dijeron lo que tenía, el doctor, creo que poco, poco, no sé, no le voy a poner qué, pero les voy a contar qué me dijo el doctor. Nos dijo que, pues que no nos convenía que Pedro naciera. Yo ya tenía una ujú. panzota, ya para entonces ya tenía como 7 meses más o menos de embarazo cuando por fin descubrimos que tenía y nos dijo que no nos convenía que naciera, que nos iba a venir a desgraciar la vida a todos y, y nos sugirió que no naciera. Y nosotros decidimos que, luego supimos que él mismo tenía un hijo con autismo y que eso le estaba haciendo muy difícil. Mm, Y nosotros decidimos que estaba bien que él pensara eso, pero que nosotros no pensábamos eso. claro. Entonces nos buscamos otro doctor y nos buscamos como sí. Y creo que eso ha sido la gran diferencia, el buscar qué sí hacer, qué sí se puede, cómo sí le hacemos, y tratar el doctor ese sí me dio un consejo muy bueno, me decía, es que usted tiene que dejar de llorar, porque cuando me dijo tantas cosas, pues yo no hacía más que llorar, ¿no? Claro, ajá, Y él me decía, bueno, pues usted tiene que tranquilizarse, porque si usted no se tranquiliza, el bebé no crece, y lo peor que le puede pasar a este bebé es encima de todo no crecer, ¿no? ujú, Entonces, pues sí, eso me hizo mucho sentido y realmente logró su cometido y realmente me tranquilicé porque pues qué más le podía pasar al pobre bebecito que ni nombre tenía todavía. Entonces nos preparamos mucho para él. Creo que Pedro ha sido mi segundo gran maestro. Bueno, el Gillian Barre fue un maestro, pero maestros así con letras mayúsculas, Pedro ha sido uno de ellos. Y él pues me ha enseñado a enfocarme, a voltear a ver lo que sí es posible y voltear a ver lo que sí puedo hacer. Problemas, pues son un chorro, pero para todos, ¿no? Incertidumbres, pues son un chorro para todos. Lo que pasa es que vivimos como un poco anestesiados pensando que pues que tenemos cierto el que mañana vamos a hacer no sé qué tantas cosas y pasado y planeamos para el mes que entra y hasta para la Navidad que entra que le toca con mi familia o con tu familia o qué vamos a hacer, cuando en realidad pues no sabemos si vamos a acabar el día de hoy, ¿no? así es. Oye, y todo esto empezó pues con ese sí que ustedes le dan a la vida de Pedro, ¿verdad? Que deciden tenerlo y deciden tenerle, decir sí pues a la vida que viene, como venga. Y esa vida pues los ha llenado a ustedes, a ti te ha transformado. ¿Pudieras ahorita decir cuál ha sido como la mayor bendición? eh, sí, la mayor bendición que Pedro les ha dado a ustedes como familia o a ti como mamá. Yo creo que a Pedro lo que más, la cosa más grande que nos ha regalado es él mismo. Él es un ejemplo, él es un maestro, él es, él es un ejemplo de cómo alguien que quiere puede, lo que sea. Claro que Pedro tiene ya, ahorita va a cumplir 18 años y el año pasado, el antepasado, le hicieron su cirugía número 17. Se ha tenido que enfrentar un chorro de cirugías, a 17 todas, operaciones lleva, no, 18, perdón, 18 18. cirugías. O sea, Lleva casi 18. una por año. O sea, le han tocado años bien canijos en donde le han Sí, tocado dobles y operaciones en donde lo que ya había aprendido a caminar un poquito, ahí va para atrás otra vez claro. todo. Ujú. Y operaciones largas, dolorosas, de esas donde cortan huesos y meten tornillos y cosas de esas que los huesos son bien dolorosos. Son las partes más dolorosas y son difíciles los huesos. O conexiones que le hacen nuevas, cosas así.
y todo para que esté mejor, todo para que pueda pues andar mejor. Oye, ¿y tú como mamá, cómo te sientes o te has sentido, te sentías pues en esa travesía por hospitales tanto tiempo? ¿Cómo se sentía tu corazón de madre con tu hijo? Fíjate que esa es una pregunta que procuro no hacerme cuando tocan las cosas difíciles. Ujú. Procuro no pensar qué pienso yo, porque si pienso qué pienso yo, pues a mí la verdad me parece muy injusto. Para mí no está nada padre, o sea, ¿por qué un niño que todavía no nace viene ya con broncas? ¿Por qué le Ujú. toca tan complicado? Porque, o sea, si yo me pongo a pensar así como, no está padre, no está padre desde el punto de vista mío, pero yo no soy la que importo, Ujú. el que importa es él. Entonces es, ¿qué sí se puede? ¿Cómo sí le hacemos? ¿Cómo sí lo Ujú. apoyamos? ¿Cómo sí todo? ¿Y por qué? O sea, ¿cómo sí lo ayudamos a que él mismo este tipo de cosas como de, no está padre vivir tantos contratiempos y tantos asegúnes y todo desde tan chico? No está padre, pero se puede vivir así y se puede vivir muy bien y se puede salir adelante y hay así como hay muchas cosas que no se pueden, hay muchas otras que sí se pueden. Entonces, Claro, pues es voltearle a la tortilla y tratar de no, como de no juzgar, como de no ponerse así como desde acá, desde un lugar de un juez de, ay, esto está bien, o tú qué piensas. Ah, no importa, a la vida no le importa lo que pase. No, o sea, son cosas que pasan en la vida, no pasaron por algo. O sea, no pasaron, no son un castigo, una consecuencia, no, son cosas que pasan, así sucede en claro, la vida, es la vida, pasan ¿verdad? cosas, ajá, y no es por algo ni para, no sé si sea para algo, pero está bien, es lo que sucede. Oye, Y ahora este Pedro va a cumplir 18 años el próximo mes. ¿Qué se está siente genial, que ya vaya a cumplir la mayoría de edad tu bebé? ¿Tú se siente quisieras seguirlo padrísimo. cargando o ya más o menos él ya va abriendo las alas? A ver, No, este, no, no, don Pedro es un ser genial, es una persona que cada vez enseña tanto con su manera de ser. Él es extrovertido, él es risueño, él todo puede, Pedro todo puede. Le pusimos Pedro porque Pedro significa el que tiene la fortaleza de una roca y ujú, hablamos con él, hemos estado hablando con él desde antes de que nazca, desde mi panza, le decíamos, ok, pues sigue esto y no va a estar padre y te van a hacer esto, pero conviene esto y así. Y siempre le hemos tratado de explicar, o sea, Pedro nunca ha sido al niño de que, mamá, ¿me va a doler? Y yo nunca he sido la mamá que le diga, no, yo soy la mamá que le dice, sí, sí, pues sí sí, te va a doler, sí, claro. sí te va a doler, vamos a estar en el hospital tanto tiempo, a lo mejor, y va a suceder así, pero está bien. Y Pedro entonces es una persona diferente, que vive la vida diferente, y ahora que está con sus 18 años casi florecido, bueno, es una súper bendición, es una alegría. O sea, es padrísimo el poder verlo ahorita, de esa edad, de ese tamaño, con todas esas capacidades. Cuando estábamos en el hospital en el 2019, en su cirugía 17, una cirugía complicada especialmente porque tuvimos que estar un mes entero en el hospital para que se rehabilitara, porque Ay, lo sí. operaron, le cortaron huesos y todo, y al día siguiente lo pararon. Y entonces era todos los días, 3 veces al día, 2 horas de terapia. Entonces era doloroso, cansado, complicado, Oye, ¿y tenía las que estar. operaciones ahí en Torreón? No, las hemos hecho todas menos las dos de cambio de válvula, que Ujú. han sido de urgencia, todas han tocado en Houston. Entonces es Entonces, además el viaje, ¿verdad? No estar en casa, no estar con tu familia, viajar, estar en otro país, es decir, todo eso complica también un poquito. sí, pero somos bien afortunados. Nuestra Ujú. familia y nuestros amigos son bien jaladores, son de esa gente que dices rana y salta. O sea, Qué vamos a padre. Houston, vamos. O son de esa gente que ven, tenemos una amiga que es genial, Leti. Ella, cuando Pedro tenía como 4 años, tuvimos un año especialmente complicado. Pasaron muchas cosas y entre ellas 2 cirugías de Pedro. Y estaba Pedro enyesado de aquí, de abajo del pecho hasta los pies, las dos piernas, todo completamente enyesado. Y pues había que entretenerlo, ¿no? Mes y medio así, pero ya estábamos aquí en Torreón y entonces ella llegaba y Pedro le decía,
Mr. Maker, porque llegaba con cosas, con cascarones, con confeti, con pinturas, vamos a hacer esto. Entonces, realmente somos muy afortunados y Claro, realmente qué la padre, gente nos ha acogido y nos ha ayudado y nos ha qué acompañado. bueno. Entonces, el ir, y somos afortunados porque tengo un marido muy trabajador que no le ha sacado la vuelta. Desafortunadamente no es la realidad de la mayoría de las personas mexicanas que tienen un problema así. No, esa no es la realidad. El marido luego suele huir, o lo empuja a uno. Entonces hay que tener cuidado de hasta dónde empuja y hasta dónde se va y hasta dónde, cómo le hacemos. Nosotros nos hemos mantenido juntos y volteando a ver a nuestros hijos, a Qué los bueno. dos. Oye, y tú hace poco, hace unos años, como que empiezas a sentir que tu trabajo con Pedro está cambiando, ya no es el mismo, ya es un adolescente, un joven, y que a lo mejor probablemente ya no te va a necesitar como antes, ya tú lo ves un poco volando o un mucho, y que tu vida a lo mejor había girado en torno a ser exclusivamente la mamá de Pedro. ¿Qué sucede ahí que te hace dar cuenta que a lo mejor estás ya en un cambio de etapa, viviendo una etapa distinta? Pues justo ese mes que estuvimos en el hospital Mm, fue cuando lo vi y lo vi del tamaño que estaba en una ocasión o en varias ocasiones, pero me acuerdo de una en donde en el pasillo caminando, pues Pedro se cae y entonces yo que estaba cerquita, la enfermera venía poquito más atrás con el montón de cosas, lo cacho y a la hora que lo cacho digo, Santa María, ya en está bien 15 minutos grandote. ya no lo voy a aguantar, o sea, ya, o sea, y con esta operación va a estar mejor y todo, entonces como me cae el 20 de eso y digo, tengo que hacer algo, o sea, Pedro ha tenido terapia desde que nació, desde que tiene 3 semanas de nacido, todos los días de su vida, menos los domingos. Y ha habido épocas en Wow. las que también los domingos. Trabaja todos los días para conquistar su movilidad, la que es posible en ese momento. Claro. Entonces, pues me ha tocado acompañarlo muchas cosas, ¿no? El camino con él ha sido largo. Y entonces a la hora que me doy cuenta de esto, digo, tengo que hacer algo, pero tengo que hacer algo para que me sirva todo lo que he aprendido, porque caminar así, viendo aparte el dolor, porque en las salas de espera de los hospitales, en los quirófanos, en todos estos lugares, se ve mucho dolor y se ven muchas experiencias muy diferentes que no vería yo no hubiera vivido si no fuera por Pedro. Entonces yo decía, algo tengo que hacer con esto, ¿qué? ¿Quién sabe? Entonces yo he estado, ya no estoy, pero he estado escribiendo un libro acerca de la vida de Pedro desde mi perspectiva, desde qué hemos hecho, como para tratar de animar a más gente a que no se raje, que si no vienen las cosas ciertas, está bien también, porque dentro de todo eso incierto, pues llegan la belleza inesperada, ¿sabes cómo? Como la de la película. Sí. Oye, no Es, estás escribiendo un libro, pero yo sé que tienes ahí otros libros así medio especiales. Pero antes de que nos platiques de eso, ¿qué hubo previamente a este proyecto con el que traes ahorita en torno a la gratitud? ¿Qué fue una de las cosas que te movió y después de este cambio de etapa a crear esta idea? Pues mira, yo estaba escribiendo un libro. Este libro sí lo estaba escribiendo, o sea, sí lo estoy escribiendo, ya lo tengo muy avanzado, pero, pero siempre me arrepentía de publicarlo, porque es tan personal que es así como salir sin ropa y eso no es lo mío, lo mío. Entonces, cuando regresé de esa cirugía de Pedro, inesperadamente me metí al cole otra vez. Yo fui porque dije, voy a dar clases. ¿A cuál Entonces, cole? Ah, a dar clases. yo traté de ir yo estudié en la Ibero de aquí de Torreón, y Ok, entonces dije, voy a ir a la Ibero a ver si puedo dar alguna clase, a ver qué puedo hacer con lo que he vivido. sí. Y resulta que en vez de dar clases, porque pues yo nada más soy licenciada en sistemas computarizados, bueno, nada más era eso. Este, el cuate que me recibió ahí en la Ibero, súper lindo, me ayudó, me animó, me acompañó y en menos de lo que canta un gallo, yo fui un miércoles a hablar con él y para el viernes ya me había inscrito a la maestría en desarrollo humano. O Yo sea, ni tú ibas para dar clase y saliste como alumna. pero ni lo pensé, ni les dije a nadie. O sea, la Sí. manera en la que mi familia se enteró es porque el viernes a mediodía, así, junto con la sopa y los frijoles, agarré y aventé mi credencial en la mesa y les dije, ¿qué creen? ¿A dónde creen que voy? Y entré a la maestría. Y cuando entré a la maestría,
me cayeron muchos veintes, como por ejemplo, ¿por qué me daba tanto miedo el compartir ese libro de Pedro? Pero también me cayó el 20 que no era la única manera de compartirlo de Pedro. ¿Una maestría en qué? Desarrollo humano. No. Y entonces ahí en el cole me di cuenta que lo que más acertadamente hemos hecho por intuición y por amor a Pedro, mi marido, Pablo y yo, Pablo, mi hijo y yo, es ver la vida con gratitud y enseñársela a Pedro a ver la vida con gratitud. La gratitud no es más que esta parte de ampliar la visión y no ver solamente los problemas, sino ver también lo que sí se puede. Y es no concentrarte solo en los problemas, sino agradecer todos los sís, todo lo que Pedro sí hace, todo lo que Pedro sí puede y todo lo que Pedro sí es. Y lo que descubrí en la maestría es que esto no nada más nos funciona a Pedro, a Gerardo, a Pablo y a mí, sino esto es un valor universal. Claro. El ver la vida con gratitud sirve y le eleva la calidad de vida a cualquier persona que la practique, a cualquiera. O sea, la gratitud es de estas cosas que entran en la categoría de, no, es demasiado bueno para ser verdad. Pues no, la ciencia resulta que ha demostrado que la gratitud verdaderamente te ayuda a elevar la calidad de vida, no nada más de la persona que practica la gratitud, sino de las personas que le rodean. O sea, la gratitud te ayuda a vivir con gratitud y practicarla. Tienes que practicarla con frecuencia. O sea, con frecuencia significa, los estudios dicen que si escribes que 3 cosas que agradeces, si escribes las cosas positivas durante 5 días por semana, cada semana, ahí estás practicando tu gratitud y ahí obtienes los beneficios de bajar tus niveles de estrés, de subir tu sistema inmunológico, de poder dormir O mejor. sea, a nivel químico hay reacciones también en el cuerpo que A vienen de nivel esta químico, emoción, ¿verdad? Y a todo nivel eso que químico. investigaste, entonces, ¿a qué te llevó? Todo eso me llevó, yo siempre he sido la niña muy nerd y he sido la niña de los papelitos. Me ha gustado escribir y los papeles y las manualidades. Entonces hice algo que se llama Andando con Gratitud. Andando con Gratitud es un espacio, tenemos un espacio en Instagram, Facebook, TikTok, un sitio web y una tienda online en donde primeramente promovemos la gratitud. O sea, lo que estamos haciendo es tratar como de hacer más fuerte la voz de que la gratitud nos sirve a todos. Y luego hacemos estas herramientas de gratitud. Tengo tres tipos de libros diferentes, que son 3 Aquí diarios. tengo yo uno. Andrés. Cuéntanos este se llama Un Minuto de Gratitud al Día. ¿Este cuál es? ¿El primero, el segundo, el tercero? ¿O tienen un orden? ¿O en qué Pues mira, consiste? puede ser el segundo o el tercero. Les voy a enseñar el primero. Depende de, ahí va, depende de si una persona ya agradece o no. Si una persona todavía no está familiarizada con el hábito de agradecer, este se llama un reto de gratitud. Un reto de 30 días y se trata de, es un diario guiado, totalmente guiado, es un guiado chiquito, y se trata de que vienen ejercicios diarios, preguntas diarias, como para que te vayas haciendo el hábito ok, yo hoy, vienen cosas muy simples, preguntas muy simples. Esto es algo que completas con unos 4 minutos al día, 4 minutos en la mañana y 4 minutos en la noche. Vienen las preguntas. La intención es que llenes esto en la mañana y empieces tu día con energía. No sé si a ustedes les pasa, pero luego también para muchas personas nos es común el empezar con el, ay, ya voy tarde, Sí. ay, a ver hoy qué Qué pasa, flojera. ay, sí. Y en vez de eso, el voltear a ver, ¿qué agradezco hoy? Porque Que puedo mover mis piernas, ¿no? Para empezar. que puedo mover Que mis puedo piernas, pararme. que tengo agua calientita, no sé Sí. si, bueno, yo no soy fan del agua fría, yo soy muy fan del agua caliente y el saber que tengo agua calientita, el que amaneció fresco, aquí en Torreón hace calor y luego cuando amanece fresco, qué rico, y luego ya cuando ya hace frío, amaneció calientito, qué Sí. rico, Ajá. o simplemente cosas que damos por hecho como el amanecí y amanecieron todos los míos, a mí nadie me habló en la noche para decirme que algo había pasado. Ujú. Son tantas las cosas que damos por hecho que el recordarlas y el ponerlas te lleva a estar en otro lugar. Y así son varios puntos que lo que hacen es que te ayudan a empezar tu día con optimismo y quedarte con ese optimismo. Y luego en la noche son otras reflexiones sobre cómo fue tu día y eso te ayuda a dormirte con paz, con esperanza, Claro. Ujú. con tranquilidad
no dormirte con el noticiero de que, ay, este señor volvió a hacer esto o lo que sea, sino dormirte con esta sensación de que las cosas van a estar bien, las cosas fueron buenas, lo que sea. Mientras estemos vivos, siempre hay algo que agradecer. Uno puede agradecer y aún, bueno, más allá de la vida también se pueden agradecer, supongo, muchas Claro, cosas. ese es el primer instrumento. Este es el primer Brevemente instrumento. los otros dos. Los otros dos es el que tú tienes, que es como este. Y que se puede personalizar, ¿verdad? Pueden poner ahí su nombre. Sí, todos se pueden Y de personalizar. varios colores y todo. Y de varias texturas y así. Sí. Y se trata de que las personas puedan ir escribiendo solamente un párrafo al día y que lo vayan coleccionando durante 3 años. Se trata de que cada día escribas durante 1 minuto qué agradeces hoy. Y entonces las hojas vienen así por una hoja por cada día del año y vas a coleccionar eso. Y luego la hoja viene dividida en tres secciones y entonces eso te ayuda a que pongas un año y luego avanzas a la siguiente hoja, mueves tu separador y escribes lo de otro día y así. Cuando terminas un año, escribes luego abajo otro año y está bien padre el regalo de leer en dónde estabas el año pasado. Y así otro año más y entonces tienes 3 años de gratitud juntos y a la hora que terminas este libro tienes más de 1095 razones tuyas para agradecer. Porque a lo mejor a mí, 1095. más o menos es la qué? cuenta, 1098, porque A ver, yo depende te digo. de si te tocó año Sí, bisiesto. 1095, sí, mira, si te lo aprendiste. Oh, Si si yo eras lo la ñoña, si escribí, eras la ñoña del salón. lo escribí, no te estoy Oye, diciendo. ¿y la tercera herramienta? Y la tercera herramienta es un diario ya más libre, también está en piel, en donde tú no tiene una guía, sino que tú puedes ir escribiendo ahí lo que tú quieras, en el orden en el que tú quieras y con la extensión que tú quieras. Y todos los diarios los hacemos a mano, los hago a mano, están cosidos a mano, están... Nomás porque no puedes mover la computadora, pero si no, luego por ahí nos mandas fotos de tu taller, que es tu comedor, o sea, tú lo haces a mano, ¿verdad? No es que tengas por ahí una fábrica en las que los mandes a hacer. No, Son yo hechos los a hago. mano, son hechos a mano y claro, tiene un equipo también ahí que le ayuda en la cuestión técnica, física, pero también en la cuestión del proyecto en general, la imagen, las redes. Es un proyecto que, como dices, tiene 2 años de gestarse, pero 3 meses de haberse lanzado y que pues va empezando con mucha fuerza, ¿no? Ahí, como tú dices, en las redes sociales, andando, pueden buscar andando.cg en Instagram, en TikTok, en la página web. También por ahí, pues tus hijos tienen sus redes sociales, ¿no? Y Pablo tiene por ahí su canal, es un artista, por ahí búsquenlo también, Pablo Schmal, o Pedro Schmal, sus 2 hijos. Ya para ir cerrando, Pili, aquí voy a leer primero unos comentarios, los que te pusieron en YouTube. Pilar Hernández pone ahí, qué bonito carácter tienes, Pili. A pesar de todo lo que te ha sucedido, tienes una luz hermosa. Juan Román dice, excelente experiencia de vida, gracias por compartirla. Catita Mendoza, impresionante historia, gracias por compartir, bendiciones. Aquí en Instagram es donde han puesto un poquillo más de cosas. Por ahí vi que Cali te puso la morra de los plumones y la frase que le decías a tu hijo, que por cierto, Pablo creo que lo tiene así, tiene de descripción en sus redes sociales. Tú siempre andas inventando. ¿Quién dijo? Mi mamá. Nos mandan saludos Sí. desde Chile, de varios lugares por ahí. Es mucha la gente que se conectó en Instagram. Si alguien tiene alguna pregunta, ya sea aquí en Zoom, en YouTube, en Instagram, vamos a tener estos últimos minutitos para hacérselas a Pili. Si alguien tiene alguna, la va poniendo por ahí. O si quieren aquí en Zoom pedir la palabra y decir algo. Mientras yo le voy a hacer unas preguntas así muy rápidas. Son preguntas de respuesta breve. Entonces así es de pensar y responder rápido. Aquí ya tu hijo, fíjate, tu hijo está conectado, ya
Se ríe y confirma, efectivamente, el que siempre anda inventando, la frase que seguramente lo marcó mucho. Entonces, pregunta y respuesta rápido. Pili, ¿cuáles son los lugares que más te ha gustado visitar? Híjole, yo soy muy viajera y tuve la fortuna de ir a Noruega a ver las auroras boreales. No Ay, las qué vimos, bonito. no las vimos, salió una nube por ahí que decían, esa es la aurora, y parecía como el humo del carbón cuando asamos carne aquí los domingos, Ajá, pero fue una experiencia bellísima. El simplemente que mi familia me acompañara en eso fue una experiencia bellísima. Ese era mi sueño. qué padre. ¿Tu música preferida? La de Pablo, sigan a Pablo en su canal, Sí, no hay ¿no? nada más Sí, bello que tiene, la tiene música de unos Pablo. videos muy padres, es un verdadero artista. A ver, aquí Cali te pregunta, ¿qué consejo le darías a una persona que se le está presentando una situación muy incierta? Tú mencionaste la incertidumbre como una constante en la vida, sobre todo de Pedro. ¿Qué consejo le darías? Pues el saber que no tenemos nada cierto, ¿no? El no asustarnos, nada es tan cierto como pensamos. Y bueno, si está muy incierto, pues ya se irá aclarando, ¿no? Paciencia y esperanza a lo mejor, ¿no? Confianza. Uno siempre puede. Uno puede Así más de lo es. que uno cree. Luego, esos estirones siempre traen algo bueno. Como decía Steve Jobs, que hay que voltear a ver la vida viendo para atrás para poder conectar los puntos y sacar así como los dibujitos, como cuando éramos niños y conectábamos el uno con el 2 y el 3 y luego ya salía Tomar el... perspectiva, ¿verdad? De la situación. Así es. Oye, una frase que te defina, o sea, el sello de tu vida. Pues mira, aquí en mi oficina tengo escrito, lo esencial es invisible a los ojos. Amo el cuento del Principito Claro. y esa frase me dice muchas cosas a mí. ¿Cuál es tu comida favorita? Ay, soy bien tragona. Soy de Oaxaca, entonces me gusta el mole, me gustan las tlayudas, me gusta la pasta, me gustan muchas cosas. ¿Tu película preferida? Ay, Cinema Paradiso. ¿A qué equipo le vas? Santos, obvio que hay otro. Bueno, pues no sé, No, puede no que hay haya otro. otros. Mm-mm. Oye, ¿con qué cierras, Pili? Si alguien aquí de Zoom, antes de que Pili nos diga con qué cierra, si alguien quiere decir algo, preguntar algo de las que están aquí conectadas, o conectados, algún otro mensaje por acá. Saludos desde Gómez Palacio, Ernesto Martínez, saludos. Eh, si no hay alguna pregunta o comentario. Pili, ¿cómo cierras esta experiencia ahorita? Pues desde cómo te sientes después de haber compartido esto y cómo cerrarías a la gente que está viendo este video. Yo cerraría agradeciendo, Mm. cerraría diciendo que hay que practicar más la gratitud. Se los digo por experiencia. Yo no soy ninguna persona extraordinaria. Soy una persona que le entra. Eso es todo lo que tengo, le entro. Y así como yo le entro, todos le podemos entrar. O sea, es nada más entrarle y voltear a ver la vida desde es, con esta parte de no se trata de merecer esta vida, se trata de agradecer la circunstancia que sea. Exactamente. Yo creo que el día de hoy pues nos queda esa tarea a todos, el implementar en nuestra vida esta palabra, ¿no? La gratitud. Por ahí también en tu canal, en el perfil de Instagram, vi ahí que Pablo subió un video que se me hizo muy interesante de cómo a veces solo decimos gracias, estamos acostumbrados a decir gracias, tanto como decimos cómo estás, tanto como decimos buenos días, sin sentirlo, sin pensar lo que significa. Entonces, una forma como creativa de esforzarnos por agradecer es buscar diferentes maneras de decir verbalmente el agradecimiento y mostrarlo, ¿no? O sea, en vez de decir solo gracias es qué amable de tu parte que hayas hecho esto, te lo agradezco mucho. Es decir, buscar diferentes frases que nos fuercen a realmente sentir lo que estamos diciendo, ¿no? Aquí Maribella pone un gran testimonio de vida, de gratitud, de positivismo, optimismo. Muchas gracias por tanta enseñanza, bendiciones. Carla aquí te pone hermosa, Pilar, te he admirado siempre, te quiero. Por ahí alguien que conoce seguramente. Claudia Claudia Ávila, ejemplo de mujer. Y aquí, pues Maribella quería
decirlo. Mejor dilo tú, Sí, Maribella. es que estaba como que me fui a buscar las redes que dijiste, entonces escribí ahí en el Instagram. Ok. Pero sí, la verdad, pues qué gran ejemplo de gratitud, qué gran ejemplo de positivismo, qué hermoso testimonio. De verdad, yo creo que me voy así con el corazón grande, grande de ver cómo ante tantas adversidades reales como son la salud propia, la salud de lo principal que tenemos las mamás, nuestros hijos, y sigas con ese ejemplo de gratitud, de optimismo, de que todo se puede y podemos salir adelante. De verdad, mil gracias, me encantó tu testimonio y me voy así como que súper fortalecida, así, ¿no? Como de que, ay, las cositas de aquí, no, hombre. No, 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 no. Y sí, una gran lección, debemos de ser siempre muy agradecidos. Pues gracias, Maribella. Aquí cerramos con el agradecimiento de Mario, que dice gracias por tu testimonio, Pili, me No te gustó y me oigo. inspiró para empezar a vivir con gratitud cada día. Creo que es el sentimiento de todos, lo que por aquí hemos leído, la tarea que nos llevamos de agradecer de diferentes maneras, de maneras creativas y de manera constante. Por ahí tenemos ya una manera, un ejemplo y un testimonio que nos ha inspirado. Muchas gracias, Pili. Muchas Te lo gracias, agradezco Andrés. en el alma, te mando un abrazo, espero que nos podamos ver pronto. Un abrazo y saludos a todos, a todas, buenas noches, que Dios los bendiga. Gracias, Pili. Muchas Buenas gracias noches, a ti, Andrés. bendiciones. Gracias a todos. Muchas, muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches.